Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en una obra extraordinaria que ha sacudido la conciencia de América, Between the World and Me de Ta-Nehisi Coates. Este libro, galardonado con el National Book Award en 2015, no es solo un texto más sobre raza en América, es una carta íntima y desgarradora de un padre a su hijo, un testimonio personal que trasciende lo individual para convertirse en un poderoso manifiesto sobre la experiencia negra en los Estados Unidos. Coates, reconocido por su trabajo en The Atlantic y su pensamiento incisivo sobre las relaciones raciales, nos entrega en esta obra una reflexión profunda y descarnada sobre lo que significa habitar un cuerpo negro en un país construido sobre la explotación de esos mismos cuerpos. En los próximos 40 minutos, exploraremos 10 puntos fundamentales de esta obra magistral, relacionándolos con situaciones actuales que nos ayudarán a comprender mejor su relevancia y significado en nuestro presente. Prepárense para un viaje intenso y revelador a través de las páginas de uno de los libros más importantes de nuestra era. Comencemos. La premisa fundamental que Coates desarrolla a lo largo de su carta es la vulnerabilidad inherente del cuerpo negro en América. Este es tu país, este es tu mundo, este es tu cuerpo, escribe a su hijo, y debes encontrar la manera de vivir dentro de todo ello. Esta frase, aparentemente simple, encierra una profunda verdad sobre la experiencia negra en América. Pero, ¿qué significa realmente esta vulnerabilidad del cuerpo negro? Coates nos lleva a su propia infancia en las calles de Baltimore, donde aprendió temprano que su cuerpo no le pertenecía completamente. Nos describe cómo cada salida a la calle era una negociación con el miedo, cada interacción con la policía una posible sentencia de muerte, cada momento en el espacio público un ejercicio de vigilancia constante. Esta realidad no ha cambiado significativamente en nuestros días. Pensemos en casos recientes que han sacudido la conciencia mundial: George Floyd en Minneapolis, Breonna Taylor en Louisville, Ahmaud Arbery en Georgia. Estos nombres se han convertido en símbolos de esta vulnerabilidad persistente que Coates describe. No son anomalías históricas, sino manifestaciones de un sistema que, como el autor argumenta, fue diseñado precisamente para mantener esta vulnerabilidad. En nuestro contexto actual, esta vulnerabilidad se manifiesta de múltiples formas. Permítanme compartirles algunos datos concretos. Según estudios recientes, los hombres negros tienen 2.5 veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los hombres blancos. Las mujeres negras tienen 3 a 4 veces más probabilidades de morir durante el parto que las mujeres blancas. Estos no son simples números, son la evidencia estadística de la vulnerabilidad física que Coates describe. Pero la vulnerabilidad del cuerpo negro va más allá de las estadísticas de violencia policial o disparidades médicas. Se manifiesta en el día a día, en lo que Coates llama las pequeñas batallas, la manera en que una madre negra tiene que educar a sus hijos sobre cómo comportarse en presencia de la policía, cómo una joven profesional negra debe navegar espacios laborales predominantemente blancos, cómo un estudiante negro debe medir cada palabra y gesto para no confirmar estereotipos negativos. Como Coates enfatiza, esta vulnerabilidad no es natural ni inevitable, es el resultado de siglos de políticas y prácticas sistemáticas diseñadas para mantener una jerarquía racial. El autor nos desafía a ver esta realidad no como un problema negro sino como un espejo que refleja la sociedad que hemos construido. El segundo punto crucial que Coates desarrolla en su obra es su deconstrucción del llamado sueño americano. Para muchos, este sueño representa la promesa de que cualquiera, sin importar sus orígenes, puede alcanzar el éxito a través del trabajo duro y la determinación. Sin embargo, Coates nos presenta una perspectiva radicalmente diferente. El sueño, como él lo llama, no es simplemente una aspiración universal mal ejecutada, es, en sus palabras, hermoso, incluso tentador, pero debajo de él hay una pesadilla de violencia y saqueo. Coates argumenta que este sueño ha sido posible precisamente porque se construyó sobre la explotación y negación sistemática de la humanidad de las personas negras. Permítanme ilustrar esto con datos contemporáneos. Según la Reserva Federal, el patrimonio neto medio de una familia blanca en América es de $188,200, mientras que el de una familia negra es de apenas $24,100. Esta disparidad no es un accidente histórico ni el resultado de decisiones individuales, es el legado directo de políticas como el redlining, la segregación escolar, y la discriminación sistemática en el empleo y la vivienda. Coates nos invita a ver cómo este sueño funciona como un narcótico que adormece la conciencia de aquellos que él llama los soñadores, aquellos que creen en la narrativa del mérito individual mientras ignoran las estructuras históricas y contemporáneas que hacen posible su privilegio. En nuestra actualidad,
podemos ver manifestaciones claras de esta dinámica. Pensemos en el debate sobre la acción afirmativa en las universidades o en la resistencia a la enseñanza de la historia racial en las escuelas. Como señala Coates, el sueño requiere amnesia histórica, requiere que ignoremos las conexiones entre la prosperidad de algunos y la explotación de otros. El autor nos desafía a ver cómo este sueño no solo daña a la comunidad negra, sino que también deforma la humanidad de quienes se benefician de él. Como escribe a su hijo, el sueño es el enemigo de todo arte, todo placer, toda honestidad, el sueño nos mata a todos. Esta deconstrucción del sueño americano nos lleva a una pregunta crucial: ¿qué significa buscar la justicia y la equidad en una sociedad construida sobre fundamentos tan profundamente desiguales? Esta pregunta nos conducirá a nuestro siguiente punto. El tercer punto fundamental que Coates desarrolla en su obra gira en torno a su experiencia en Howard University, a la que él llama afectuosamente la Meca. Esta sección del libro no es simplemente un recuento de años universitarios, es una profunda reflexión sobre el papel de la educación en la comprensión de la identidad negra y la construcción de la conciencia crítica. La Meca me enseñó que nada es sencillo, escribe Coates, describiendo cómo Howard desafió sus percepciones previas sobre la raza y la identidad. En sus pasillos y bibliotecas, descubrió la vastedad y diversidad de la experiencia negra. Allí encontró que lo negro no era una categoría monolítica, sino un caleidoscopio de historias, culturas y perspectivas. Esta revelación tiene profundas implicaciones en nuestra actualidad. En un momento en que el debate sobre la educación superior y los estudios étnicos está más candente que nunca, la experiencia de Coates en Howard nos muestra el poder transformador de una educación que no teme enfrentar las complejidades de nuestra historia racial. Pensemos en las controversias actuales sobre la teoría crítica de la raza en las escuelas o los debates sobre la diversidad e inclusión en la educación superior. Coates nos muestra que una verdadera educación no puede evitar estas conversaciones difíciles. Como él describe, fue precisamente al enfrentar la complejidad de la historia negra en América que pudo comenzar a entender su propio lugar en ella. La biblioteca de Howard se convirtió para Coates en un espacio de descubrimiento y liberación. Allí encontró las voces de escritores como James Baldwin, Zora Neale Hurston y Richard Wright, voces que le mostraron que la lucha por entender y articular la experiencia negra tenía una larga y rica tradición. Esta sección del libro nos recuerda que la educación, cuando es verdadera y profunda, no solo nos da información, sino que nos transforma fundamentalmente. En nuestro contexto actual, donde vemos intentos de limitar o censurar la enseñanza de la historia racial en las escuelas, las reflexiones de Coates sobre su educación en Howard son más relevantes que nunca. Nos desafían a pensar en qué tipo de educación necesitamos para crear una sociedad más justa y consciente. El cuarto punto crucial que Coates desarrolla en su obra es la omnipresencia de la violencia y el miedo en la vida de los negros estadounidenses. No se trata solo de la violencia física directa, sino de lo que él describe como un sistema de saqueo organizado que opera a través de múltiples instituciones y prácticas sociales. Coates nos narra la historia desgarradora de su amigo Prince Jones, asesinado por un policía fuera de servicio, como un ejemplo devastador de esta violencia sistémica. El destructor del cuerpo puede derribar todos tus esfuerzos con un solo movimiento, escribe, ilustrando la fragilidad constante de la vida negra en América. Este tema resuena con particular fuerza en nuestra actualidad. Las estadísticas son sobrecogedoras. Según el Mapping Police Violence Project, los estadounidenses negros tienen 3 veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los estadounidenses blancos, a pesar de tener más probabilidades de estar desarmados. Pero Coates nos muestra que estas estadísticas solo cuentan una parte de la historia. La violencia que describe Coates no es solo física. Es también la violencia de las ejecuciones hipotecarias que destruyen la riqueza generacional negra, la violencia de los sistemas escolares que criminalizan el comportamiento de los niños negros, la violencia de un sistema de salud que sistemáticamente subestima y mal atiende el dolor negro. En un pasaje particularmente poderoso, Coates describe cómo esta violencia sistemática genera un miedo constante que se transmite de generación en generación. Los padres negros deben enseñar a sus hijos sobre este miedo no como una opción, sino como una necesidad de supervivencia. Este miedo, escribe, ha sido nuestro legado familiar. Este miedo sistemático tiene consecuencias reales y medibles. Estudios recientes han documentado cómo el estrés crónico causado por el racismo sistémico afecta la salud física y mental de las comunidades negras, contribuyendo a lo que los expertos llaman el desgaste del racismo. La ansiedad constante de navegar espacios predominantemente blancos, la hipervigilancia necesaria en las interacciones con la autoridad,
el agotamiento de tener que probar constantemente tu valor. Todo esto forma parte de la violencia sistémica que Coates describe. El autor nos desafía a ver cómo esta violencia y este miedo no son aberraciones en el sistema americano, sino componentes fundamentales de su funcionamiento. Como escribe, el saqueo del cuerpo negro ha hecho posible la democracia americana. El quinto punto crucial que Coates desarrolla en su obra es la forma en que la historia no es simplemente un relato del pasado, sino una fuerza viva que da forma a nuestro presente. A través de su narrativa, el autor nos muestra cómo el peso de la historia se transmite de generación en generación, no solo en forma de trauma, sino también como resistencia y resiliencia. La pregunta no es si heredaremos el peso de nuestra historia, escribe Coates, sino cómo lo cargaremos. Esta reflexión profunda sobre la herencia histórica se materializa en la forma en que el autor se dirige a su hijo, intentando transmitirle no solo el conocimiento de las injusticias pasadas, sino también las herramientas para navegar un presente moldeado por esas mismas injusticias. En nuestro contexto actual, esta discusión sobre la herencia histórica resuena con particular fuerza. Pensemos en el debate sobre las reparaciones, por ejemplo. Cuando Coates testificó ante el Congreso en 2019 sobre este tema, sus argumentos se basaron precisamente en esta comprensión de cómo el pasado continúa dando forma a nuestro presente. Las disparidades actuales en riqueza, educación y oportunidades no son accidentes históricos, sino el resultado directo de políticas y prácticas que se remontan a la esclavitud y continúan a través de la segregación, el redlining y la discriminación sistemática. Pero Coates también nos muestra que esta herencia no es solo una carga negativa. La historia negra en América es también una historia de resistencia extraordinaria, de creatividad en medio de la opresión, de la construcción de comunidad frente a la destrucción sistemática. Como él describe, la cultura negra, la música, el arte, la literatura, el lenguaje, es un testimonio de esta resistencia creativa. El autor nos recuerda que cada generación debe encontrar su propia manera de llevar esta herencia. Para algunos, esto significa activismo directo, para otros, significa educación o creación artística. Lo importante, sugiere Coates, no es tanto la forma específica que tome esta respuesta, sino el reconocimiento consciente de nuestra conexión con esta historia viva. El sexto punto fundamental que Coates explora es la naturaleza construida de la raza y, específicamente, de la blanquitud. A través de su análisis, el autor desafía la idea de que las categorías raciales son naturales o inevitables, mostrándolas en cambio como construcciones sociales con propósitos específicos de poder y control. La gente que se cree que es blanca, escribe Coates, adoptando deliberadamente esta frase de James Baldwin, tiene la necesidad de creerlo. Esta forma de expresarlo no es casual, subraya el hecho de que la blanquitud no es una realidad biológica, sino una categoría social construida históricamente. En nuestro presente, esta discusión sobre la construcción de la identidad racial es particularmente relevante. Vivimos en un momento en que los movimientos por la justicia racial han llevado a un examen renovado de cómo las identidades raciales se construyen y mantienen. El concepto de privilegio blanco, por ejemplo, que ha entrado en el discurso público mainstream, tiene sus raíces en exactamente el tipo de análisis que Coates desarrolla. El autor nos muestra cómo la construcción de la identidad racial ha sido históricamente una herramienta de poder. La blanquitud, argumenta, no se definió por lo que era, sino por lo que no era, específicamente, por su distinción y separación de la negritud. Esta construcción no fue accidental, fue una decisión consciente con consecuencias económicas y sociales muy reales. Coates ilustra esto a través de ejemplos históricos concretos, como diferentes grupos étnicos europeos, irlandeses, italianos, judíos, que inicialmente no eran considerados blancos en América, gradualmente fueron incorporados a esta categoría. Este proceso no fue natural ni inevitable, fue el resultado de decisiones políticas y sociales específicas. En el contexto actual, esta comprensión de la construcción racial tiene implicaciones profundas. Nos ayuda a entender, por ejemplo, por qué las conversaciones sobre daltonismo racial son problemáticas, porque ignoran cómo las categorías raciales, aunque construidas socialmente, tienen impactos muy reales en las vidas de las personas. La discusión de Coates sobre la identidad racial también nos desafía a pensar en cómo estas construcciones continúan evolucionando en nuestra sociedad contemporánea. En una era de creciente diversidad y mezcla racial, ¿cómo están cambiando nuestras comprensiones de la raza? ¿Cómo podemos trabajar para desmantelar las jerarquías raciales mientras reconocemos los impactos reales que han tenido y continúan teniendo en nuestras vidas?
El séptimo punto fundamental que Coates desarrolla en su obra es un análisis penetrante del papel que juegan las instituciones en el mantenimiento de las jerarquías raciales. El autor nos muestra cómo las escuelas, la policía, los bancos y otras instituciones sociales no son simplemente escenarios neutros donde ocurre la discriminación, sino instrumentos activos en la perpetuación de las desigualdades raciales. Las escuelas no eran diseñadas para liberarnos, escribe Coates, sino para continuar la obra de nuestras cadenas. Esta observación incisiva se extiende más allá del sistema educativo. El autor nos muestra cómo cada institución, desde el sistema de justicia criminal hasta el mercado inmobiliario, opera como parte de un sistema más amplio de control social. En nuestra actualidad, esta crítica institucional resuena con particular fuerza. Consideremos los datos recientes sobre discriminación bancaria. Estudios muestran que los solicitantes de préstamos negros tienen el doble de probabilidades de ser rechazados que los solicitantes blancos con calificaciones crediticias similares. O pensemos en cómo el sistema de justicia criminal continúa mostrando disparidades raciales significativas en arrestos, sentencias y encarcelamiento. Coates argumenta que estas disparidades no son fallos del sistema, sino características integrales de su funcionamiento. Las instituciones, sugiere, no necesitan ser abiertamente racistas para perpetuar la desigualdad racial, simplemente necesitan continuar operando como siempre lo han hecho. Como él señala, la tradición de saquear y abusar del cuerpo negro en América es una herencia, una tradición que se autosostiene. Lo que hace particularmente poderoso el análisis de Coates es su capacidad para mostrar cómo estas instituciones trabajan en conjunto. La policía que patrulla excesivamente los vecindarios negros, las escuelas que criminalizan el comportamiento de los estudiantes negros, los bancos que niegan préstamos a familias negras, todas estas instituciones operan como parte de un sistema coherente de control social. El octavo punto crucial que Coates desarrolla es la importancia fundamental del autoconocimiento y la autodefinición en la lucha por la libertad y la dignidad. A través de su narrativa, el autor nos muestra cómo el proceso de conocerse a uno mismo, especialmente para las personas negras en América, es tanto un acto de resistencia como de supervivencia. Debes luchar por poseer tu propia conciencia, escribe Coates a su hijo. Esta lucha por la autoconciencia no es simplemente un ejercicio filosófico, es una necesidad práctica en un mundo que constantemente intenta definir y limitar la identidad negra desde fuera. En nuestro contexto actual, esta discusión sobre la importancia del autoconocimiento tiene particular resonancia. Vivimos en una era de movimientos como Black Lives Matter y conversaciones renovadas sobre la representación y la autodeterminación negra. Coates nos muestra cómo estos movimientos contemporáneos son parte de una larga tradición de lucha por la autodefinición. El autor desarrolla esta idea a través de su propia experiencia de crecimiento y aprendizaje. Describe cómo su tiempo en Howard University fue crucial no solo por lo que aprendió en las aulas, sino por cómo ese entorno le permitió explorar y definir su propia identidad fuera de la mirada blanca. Este proceso de autodescubrimiento, sugiere, es fundamental para resistir la deshumanización que el racismo impone. Coates argumenta que el conocimiento de uno mismo debe incluir una comprensión de la propia historia y contexto. Para las personas negras en América, esto significa entender no solo la historia de opresión y resistencia, sino también la rica tradición cultural que ha sostenido a las comunidades negras a través de generaciones. En el mundo actual, donde las redes sociales y los medios masivos bombardean constantemente con mensajes sobre quienes deberíamos ser, el llamado de Coates a la autodefinición es más relevante que nunca. Como él señala, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones, sino la posesión del conocimiento de uno mismo. El autor también aborda cómo este proceso de autoconocimiento debe incluir una comprensión de nuestro lugar en sistemas más amplios de poder y privilegio. Para las personas negras, sugiere, esto significa entender cómo la propia identidad ha sido moldeada por fuerzas históricas y sociales, sin permitir que esas fuerzas definan completamente quiénes somos. Es particularmente poderosa la forma en que Coates conecta este autoconocimiento con la capacidad de resistir la opresión. Como él escribe, en América, es tradición destruir el cuerpo negro, es herencia. Conocerse a uno mismo, en este contexto, se convierte en una forma de resistencia contra esta destrucción sistemática. El noveno punto fundamental que Coates desarrolla en su obra es la compleja intersección entre la paternidad y la raza en América. A través de su carta a su hijo, el autor explora las ansiedades, esperanzas y responsabilidades únicas que conlleva criar a un hijo negro en una sociedad estructuralmente racista. Tengo que decirte la verdad, escribe Coates a su hijo, el mundo no es tuyo.
Esta dura verdad refleja el dilema central de la paternidad negra en América, cómo preparar a los hijos para un mundo que puede ser hostil hacia ellos, sin destruir su sentido de posibilidad y esperanza. En nuestro contexto actual, esta discusión sobre la paternidad negra tiene una resonancia particular. Estudios recientes muestran que los padres negros deben tener la charla con sus hijos sobre cómo interactuar con la policía a una edad cada vez más temprana. Una encuesta de 2020 reveló que el 75% de las familias negras habían tenido esta conversación con sus hijos antes de los 13 años. Coates describe vívidamente cómo la paternidad negra implica una forma única de vigilancia y preocupación. Cada salida de casa, cada interacción con autoridades, cada entrada en espacios predominantemente blancos se convierte en una fuente potencial de ansiedad. Como él escribe, el miedo se multiplicó por tu cuerpo, y el miedo me hizo más protector. Pero el autor también muestra cómo la paternidad negra no es solo sobre protección y advertencia. Es también sobre la transmisión de orgullo, resistencia y amor. Coates describe cómo intenta equilibrar la necesidad de preparar a su hijo para las duras realidades del racismo con el deseo de nutrir su sentido de dignidad y posibilidad. Esta dualidad en la crianza de los hijos negros, la necesidad de proteger mientras se empodera, de advertir mientras se inspira, es un tema que resuena profundamente en nuestra época de activismo renovado por los derechos civiles y justicia racial. El décimo y último punto crucial que Coates desarrolla en su obra es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la esperanza y la posibilidad de redención en una sociedad marcada por el racismo sistémico. Lo que hace único su enfoque es su rechazo a ofrecer consuelos fáciles o promesas vacías de progreso inevitable. No puedo y no voy a ofrecerte la esperanza tradicional, escribe Coates. No podemos salvar a nuestros hijos sacrificando la verdad de sus vidas. Esta negativa a suavizar la realidad del racismo americano ha sido criticada por algunos como demasiado pesimista, pero Coates argumenta que hay una forma diferente de esperanza en la lucha misma. En nuestra actualidad, donde vemos simultáneamente protestas masivas por la justicia racial y una reacción violenta contra el progreso social, la perspectiva de Coates sobre la esperanza es particularmente relevante. No ofrece garantías de victoria, pero sugiere que la lucha por la justicia tiene valor en sí misma. Lo que Coates propone no es la esperanza tradicional en un futuro mejor garantizado, sino una forma más profunda de compromiso con la lucha por la justicia. Como él escribe, la lucha misma, el enfrentamiento con el error, el dolor, la contradicción, es todo lo que tenemos. Esta visión de la esperanza tiene implicaciones profundas para cómo pensamos sobre el cambio social. En lugar de esperar una gran transformación que resolverá todos los problemas de una vez, Coates sugiere que debemos comprometernos con la lucha continua por la justicia, sabiendo que cada generación tendrá que librar sus propias batallas. El autor también aborda la cuestión de la redención, pero no en el sentido tradicional de una resolución final del problema racial en América. En cambio, sugiere que la redención puede encontrarse en el acto mismo de nombrar y enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. En el contexto actual, donde vemos debates intensos sobre la justicia racial y la sanación racial, la perspectiva de Coates ofrece una alternativa importante a las narrativas simplistas de progreso. Como él señala, la pregunta no es si nos levantaremos, sino cómo. Este último punto del libro nos deja con una comprensión más profunda y matizada de lo que significa luchar por la justicia en un mundo imperfecto. La esperanza, sugiere Coates, no está en la certeza del éxito, sino en el compromiso con la lucha misma. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de Between the World and Me. La obra de Ta-Nehisi Coates es mucho más que un libro sobre raza en América, es un testimonio vital de nuestro tiempo, una carta de amor de un padre a su hijo, y un llamado urgente a la conciencia colectiva de nuestra sociedad. A lo largo de este episodio, hemos explorado cómo Coates desarma las narrativas cómodas que nos hemos contado como sociedad, exponiendo las estructuras profundas de desigualdad y violencia que continúan dando forma a nuestro mundo. Sus palabras nos desafían no solo a reconocer estas realidades, sino a confrontarlas con honestidad y valor. Como siempre enfatizamos en Oblicast, lo que hemos compartido hoy es apenas una introducción a la profundidad y riqueza de esta obra extraordinaria. Los invito encarecidamente a que lean el libro completo, que se sumerjan en la prosa poética y desafiante de Coates, que permitan que sus palabras resuenen y los transformen. En la descripción del episodio encontrarán el enlace para adquirir el libro. Recuerden que ningún resumen, por detallado que sea, puede capturar completamente la potencia y la urgencia de las palabras originales del autor. Esta es una lectura esencial para cualquiera que busque comprender la realidad racial de nuestro tiempo y su propio lugar en ella.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Hasta la próxima semana.